Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidas y bienvenidos un martes más aquí a Miradas Diversas. Recuerden que este es un programa que cuenta con perspectiva de género y tenemos el firme propósito de poder contribuir a un cambio social hacia la igualdad. Yo soy Mafer Cruz, ¡vamos a empezar! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Alondra Bonilla y los invito a que escuchen Mente Sana en Cuerpo Sano todos los miércoles a la 1 p.m. por nuestra página oficial de Facebook como upap.edu. ¡Sintonízanos! Oigan, el día de hoy le doy la bienvenida a Adriana Martínez Cadena, quien es licenciada en Derecho por la Universidad Veracruzana y maestra en Educación por la Universidad Pedagógica Veracruzana. Ella es abogada, docente e investigadora de tiempo completo. El tema de hoy es la igualdad de género en la nueva escuela mexicana y reflexionaremos acerca de cómo es que estas claves nos permiten fortalecer un diálogo preciso y que sea colectivo para poder avanzar en pro, pues, de que la gente y de que los aprendientes y las aprendientes puedan conocer el respeto, la educación y todo esto que se tiene que llevar desde pequeños hasta que son adultos. Bienvenida. Muchas gracias, Marfer, por el favor de la invitación. Es un gusto y un honor estar el día de hoy en tu programa. Muchas gracias. Me parece una excelente oportunidad para poder comentar este tipo de Yo creo temas. que sí, Gracias. Tenemos, gracias a ti, Adriana, por tomarte el tiempo de venir aquí a UPAB y de poder compartir esta información que luego no nos llega y nos quedamos a medias con eso porque tenemos hijas, tenemos hijos y no sabemos ni por qué está cambiando esta situación de la educación, porque a nosotros no nos enseñaron de esa misma manera, porque ya no existen materias como tal, como antes, ¿verdad? Hay muchas situaciones que vamos a comentar y bueno, pues muchísimas gracias y bienvenida nuevamente. Gracias. Adriana, primero, y para quienes no conozcan mucho acerca de este tema, podrías decirnos qué es la nueva escuela mexicana. Es el nuevo modelo educativo que surgió con el presidente Manuel López Obrador y con la Secretaría de Educación Pública, y tiene como objetivo precisamente el generar un proceso más humanizador, socializador, empático, tolerante, más cercano a las comunidades. ¿Qué pasó? No me escucho. Perdón, es que está demasiado cerca. Ok. Sí, nomás atrás. Regresamos. ¿Yo así estoy bien? Sí, desde que contesta, desde que le contesta esta pregunta. Ajá. Si quieres volver a formularla o como Si quiere, ¿la vuelvo a formular? Ok. ¿Vale? Ok, la voy a formular entonces. Qué bueno, porque se me olvidó el nombre del presidente. No se preocupe. Primero, y para quienes no conozcan sobre el tema, por favor, Adriana, cuéntanos, ¿qué es la nueva escuela mexicana? Es un nuevo modelo de enseñanza que comenzó con el presidente Andrés Manuel López Obrador y la Secretaría de Educación Pública. Y se trata de un enfoque más humanizador, cercano a las comunidades, buscando generar empatía, más diálogo, tolerancia y respeto con las comunidades, sobre todo con la comunidad estudiantil y, por supuesto, a favor de los grupos vulnerables. Yo creo que sí le hacía falta algo así, ¿no? A la educación, porque estaba muy sistematizada en sí, está bien, contenidos de conocimiento como tal, cultural. Sin embargo, sí es un poco importante que vaya esa parte humanizadora, porque están aprendiendo sí métodos, sí teoría, pero le falta esa parte de integración de la teoría con la práctica, ¿no? Y sabes que, Mafer, estamos en unos tiempos post-COVID bien interesantes, porque la sociedad es una antes de COVID y es otra post-COVID. Sí. Entonces no podemos seguir usando los mismos métodos de enseñanza que llevábamos antes que ahorita. Los comportamientos de las personas han cambiado, incluso precisamente con este tema de las redes sociales, del impacto que tiene el Internet en nuestras vidas. Sí genera otra cosmovisión del mundo que están viviendo ahora nuestros
maestros que están enfrentando a una nueva comunidad estudiantil. Sí. Por eso necesitan más y mejores herramientas para poder interactuar en su quehacer diario. Claro, la capacitación es sumamente importante para esta Así situación, es. ¿no? Qué bueno que se están enfocando esto. Y bueno, respecto a esto, Adriana, uno de los ejes articuladores de la nueva escuela mexicana es la igualdad de género, ¿no? ¿Por qué es importante ese eje? Porque la igualdad de género busca precisamente una educación más justa, más equitativa, más llena de tolerancia. Realmente yo lo que veo es regresar a los valores, ¿no? Es el regreso. Siempre se ha hablado de la educación en valores y yo creo que este sistema, este modelo, está retomando otra vez la educación en valores. Quizás no lo dice de esa manera y ahora lo estamos manejando en la igualdad de género porque precisamente es buscar otros mecanismos para poder impactar a las aulas, pero sí se requiere de mucha capacitación, sensibilización y un trabajo colegiado, padres de familia, directivos y por supuesto docentes, que es un agente muy importante en el proceso educativo. Es justamente el que les da las herramientas a estas nuevas generaciones que se están educando en estos temas, ¿no? Así es. Híjole, y yo aquí digo, bueno, podemos ahondar mucho en estos temas, Adriana, pero me parece sumamente importante recalcar que deben estar muy capacitados, deben tener mucha sensibilización y entender y practicarlo, porque yo creo que no hay mejor ejemplo que el que das, ¿no? El que tú estás dando a la gente que lo percibe, porque a lo mejor yo estoy hablando aquí con ustedes y te estoy diciendo, Adriana, sí, tenemos que estar así, y salgo y empiezo a burlarme de la gente y empiezo a ver, no sé, situaciones adversas a ellas que lo hacen ver de determinada manera y pues estoy incoherente, ¿no? Hay con que lo ser que congruentes. Exactamente. Por supuesto. Sí, fíjate, Mafer, que ese es un tema bien delicado, la sensibilización y el entendimiento de lo que es la perspectiva de género, cómo realmente cambia cuando el personal lo capacitas y lo sensibilizas en ese tema, porque creen que es un tema de moda. ¿Y qué va a pasar? Y es un tema que como para qué, y yo cómo lo aplico, cuando no tienen una correcta capacitación. Y en ese tema de la capacitación sí es muy importante, porque si un docente no está capacitado, puede incurrir mucho en muchos tipos de responsabilidad civil, penal y administrativa. Puede incluso, en caso de tener algún alumno, alguna situación, pues incluso revictimizar, ¿no? Y de verdad lo he visto ser violentadores, ¿no? Claro, pero fíjate que lo ves tan hasta en situaciones tan sencillas como en su práctica diaria, en una actividad cuando ya hay un conflicto de alumnos y ponen sus viejas técnicas de sociabilización, en donde si sabes que el alumno hay una situación de conflicto ya fuerte y tu dinámica o tu técnica aplicada es abrazos, estás revictimizando. Ay, y estás generando otro conflicto. Entonces, sí, ya no puedes usar las mismas técnicas que antes usabas, ahora tienes que aprender a desaprender. Sí, claro. Para poder aplicar otro tipo de estrategia, ¿no? Por eso es importante dotar al docente de nuevas y mejores herramientas para que pueda aplicar en su aula, ¿no? Claro. Y también cómo trabajar esos conocimientos, nuevos conocimientos en perspectiva de género con su comunidad educativa y también que impacta a los padres de familia. Cambiar estos estereotipos de género, pero además también, Mafer, un tema que yo lo aplico mucho y me dedico mucho a eso, que es la prevención de violencias, identificar las violencias. Normalizamos mucho las violencias y entonces estamos muy acostumbrados a situaciones que no deberían ser, porque no las identificamos como violencia. Y es que sabes que también pasa, perdón que te interrumpa, Adriana, adelante. la gente piensa que la violencia solo es física. No. Y újule, eso es así como de que ya lo que se ve del iceberg, pero todo lo que está abajo, ¿qué onda, no? Sí, eso claro. es lo más importante no es que demerite que la violencia física no sea importante, es sumamente importante, ¿no? Identificarla, ¿no? Pero todas las demás violencias que están aunadas a eso es sumamente importante conocerlas, porque si es cierto lo que dices, ¿no? Yo cuando me eduqué, cuando empecé a ver la perspectiva de género en mi vida, dije, caray, soy una violenta. Claro. Y me están violentando, ¿no? O sea, porque estaba haciendo cosas que parecían usuales, normales en una relación, lo que sea, y yo decía, pues es que toda la vida lo he hecho así, y yo pues no pienso que sea malo, porque la otra persona también se pone en ese plan, ¿no? Y entonces pensamos que es algo normal. Así es. Hasta
que pasa esto. Claro, fíjate que cuando yo en los talleres que doy, en los cursos, siempre les pido que una vez que identifiques las violencias, te identifiques tú. En qué caso estás, si de víctima, pide ayuda, y si eres agresor, pide ayuda también. Exactamente. Porque es importante, cuando ya te estás visualizando como un agresor, sí, soy un violentador, entonces requiero ayuda. ¿Por qué? Porque no puedes seguir trabajando, y menos frente a grupo. Estás atendiendo personas, vidas, que ya de por sí a lo mejor vienen con alguna afectación. Estamos de acuerdo que ahora las familias tienen otra construcción muy diferente de lo que antes era, ¿no? Entonces estamos viendo niños que viven con los abuelitos, con un papá, con una mamá, ya de segundo hogar, con otras vicisitudes. Lo vimos en pandemia, niños que se conectaban solitos en casa porque estaban solos, ¿no? Sí. Entonces, viendo esa situación que de por sí ya el niño tiene alguna situación desde casa, y tú lo tienes en el aula, como para todavía ser un docente que pudiera incurrir en alguna falta u omisión, porque incluso la omisión también puede ser violencia. Claro que entonces, sí. Claro que a mí me encanta poner el ejemplo de la ley del hielo. ¿Cuántas veces de niñas escuchamos? Yo no la apliqué. Pero yo sí. Pero a ver, bueno, ahora crecimos ya no, con eso, ¿no? Sí, claro, o sea, que, me caes mal, póngale la ley del hielo, ¿no? Sí. Y está bien, Y así crecimos y era válido y nadie decía nada, ¿no? No, es un tipo de violencia. Claro. El que un docente, el alumno le está hablando y el docente no voltee, es un tipo de violencia. Pero mira, la verdad es que también en ese sentido yo reconozco mucho el trabajo de los docentes. Es titánico, es mucho la responsabilidad que también se les da el estar frente a grupo, ¿no? Porque tienen que hacer su propia etnografía de aula para ver cómo está los alumnos, en qué situación llega cada personita, cómo atenderlos. Ahora tienen que atender a todos los grupos vulnerables, ¿no? Entonces tienes que atender al más listo, que también es otro tema, pero al chico, a la persona que tiene alguna situación de discapacidad, pero, o sea, son muchas situaciones. Y entonces, ¿cómo dotar a ese docente? Que además tiene que ver la cuestión administrativa, que además tiene que preparar sus clases y que también tiene una vida. Sí, claro. Por eso yo mucho veo el malestar de docente, ¿no? Hablo con los docentes y también les conmino, ¿no? Bueno, tú también revísate cómo están tus emociones, porque todos somos emociones. Y las agresiones y las violencias surgen de emociones mal llevadas, ¿no? Sí. Entonces, si no estamos bien y no nos sabemos autorregular, va a ser difícil también regular a los demás, y menos frente a un grupo. Por eso también es importante. Yo hablo mucho de trabajo colegiado del docente, hacer una introspección de cómo estás y también ver cómo están tus pares, ¿no? Tus otros compañeros docentes. Claro. He conocido casos muy lamentables de que otros docentes están en una situación muy delicada y ha habido decesos y nadie se dio cuenta. Y pudieron haberlo ayudado. Entonces viene un sentimiento de culpa porque nadie se dio cuenta. Sí, claro. Por eso a mí me encanta la norma del riesgo psicosocial. Okay. Porque precisamente te obliga a ti, servidor público, a estar atento a cómo están tus compañeros de trabajo, cuál es el clima situacional de la comunidad en donde estás, para ver riesgos, amenazas o vulnerabilidades, en qué situación está cada persona y poder en ese sentido pues ofrecer algún tipo de ayuda. Ay, está padrísimo y ojalá todas las personas ayudaran, Adriana, ¿estás de acuerdo? Porque digo, no nos cuesta nada ser altruistas y ver bien a las demás personas. Esto es algo que tiene que nacer de ti, ¿no? El darte cuenta que si tú estás bien y tu entorno está bien, todo va fluyendo de una manera adecuada, ¿no? Entonces es la educación de las nuevas generaciones, ¿qué les estamos dejando, no? Y también pues pensar que sí, somos humanas, somos humanos y también nos vamos formando, ¿no? O sea, la educación no termina para nosotros. O sea, la persona que está a cargo de un grupo tiene mucha responsabilidad, pero tiene tanta responsabilidad como su entorno, como el entorno de la persona misma, ¿no? En este caso de la docente o del docente, que también debe tener un círculo bien establecido de adulto para poder dar a las generaciones que vienen y que está brindando este apoyo educativo, que lo puedan obtener de una manera adecuada, ¿no? Y justamente lo que dices, no recalcar ahí los estereotipos, porque esa es la desgracia de la sociedad, ¿no? Pero fíjate, Mafer, aquí yo
visto algo muy interesante. He tenido la oportunidad en la universidad recorrer todo el estado de Veracruz en los centros regionales que nosotros tenemos sedes, y la verdad es que cambia mucho el comportamiento de las personas de acuerdo a cada región que tenemos, ¿no? Sí. O sea, sí somos Veracruz, sí, pero no todas las regiones se manejan de la misma manera, ¿no? Y eso lo notas. Hay unos que tienen costumbres y estereotipos de género bastante marcados, y es difícil llegar a ellos, ¿no? Y sí, yo te decía, es bien difícil cambiar, desaprender para aprender, y más cuando, pues desde pequeños, fue su cosmovisión, así se construyeron, pensando que era lo mejor para ellos. Claro. Y siguieron reproduciendo ese tipo de enseñanzas, que para ellos es lo mejor. Por eso estos temas de perspectiva de género les chocan, les cuesta, les brinca el ojo, ¿no? Cada vez que hablas de temas de género, y de atención a la diversidad, que es un tema que les causa como mucho escozor, no gusta hablar del tema porque lo rechazan, porque no lo entienden, pero eso también genera una discriminación severa, y están obligados a atender a los grupos vulnerables, gusten o no gusten, y están obligados también a hacer los ajustes razonables en sus instituciones, ¿no? Sí. No pueden rechazar a ningún alumno porque ellos tengan algún tipo de prejuicio en su contra, y sin embargo lo sigue habiendo, y los hay de docentes y directivos, y he sabido de casos de docentes que no admiten este tipo de jóvenes, ya sea que tengan alguna situación de discapacidad o ya sea que tengan alguna de la comunidad diversa, ¿no? Así es. Entonces sí es pues delicado, y por eso es importante aplicar la perspectiva de género, por eso es importante seguir con planes y programas, precisamente incidir en los libros de texto, que eso también ha generado mucho inquietud por parte de los padres de familia, claro, de entender esta nueva enseñanza de derechos humanos, que son derechos humanos finalmente, sí, claro, y claro, que tienen que atenderlos. Aprender cuesta, y bueno, ha generado muchas ámpulas en la sociedad, pero bueno, aquí está. Ya llegó, y ahora tenemos que aplicarla. Y yo veo en este gobierno mucho interés, mucha disposición para la aplicación de esta nueva, no puede ser nueva política porque ya lleva rato implementándose, ¿no? Pero sí de continuar con estos trabajos que se han hecho y que realmente sí buscan salvaguardar los derechos humanos de las personas, de la comunidad. Sí, completamente de acuerdo, Adriana. Vamos a ir a una cápsula y continuamos con más. Explora la innovadora app de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz. Conéctate con UPAP Multimedia y descubre todo en un mismo lugar. Noticias, programas de radio, galerías, revista Conecta y mucho más. Además, ofrece un acceso sencillo a los portales académicos para aprendientes. La app ya está disponible para su descarga gratuita en Google Play para dispositivos móviles con sistema operativo Android. Encuéntrala como UPAP Multimedia. Conéctate con UPAP, descárgala ahora. Ya volvimos aquí a su programa Miradas Diversas y seguimos con esta plática que está muy, muy interesante acerca de cómo debe ser este sistema educativo y desde dónde empieza realmente el cambio de información y educación que se le brinda a las y los aprendientes, ¿no? Desde generaciones que son clave para que esto cambie. Porque, ¿sabes qué, Adriana? Que yo siempre he dicho, a lo mejor a mí no me toca verlo, ¿no? Porque es probable, es un camino muy largo y como veo la situación, digo, quién sabe si me toque, ¿no? Pero yo sé que a lo mejor mis hijas, mi descendencia o las hijas y los hijos de mis hijas y así, pues yo creo que ellos ya lo van a poder vivir, ¿no? Y espero que en algún momento esto sea
parte de la vida normal, ¿no? Que ya no se tenga que decir, es que es la perspectiva de género que tienes que aprender, ya la traes y ya, ¿no? Yo creo que así se erradica muchísimo, sí. ¿no? Yo creo que ya hay avances significativos. Una, reconocernos. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, reconocernos, ver que hay mujeres destacadas. Precisamente ya tenemos la primera presidenta del país, la primera gobernadora. Ya estamos viendo mujeres en el poder, ¿no? Que eso bastante significativo. Bueno, falta más. Yo en los cursos precisamente me gusta nombrarlas, ¿no? ¿Quiénes fueron las que descubrieron? ¿Qué descubrimientos hicieron? Escritoras. Porque no sabemos, pongo mucho el ejemplo de Einstein con su esposa, ¿no? Todo el mundo conoce a Einstein, pero al de la esposa nadie sabe, y también fue alguien importante, ¿no? Entonces, de esos casos sí me gusta traer a la mirada de hay que visibilizarlos, ¿no? Entonces, así es, pero también, por ejemplo, desde la comunidad estudiantil, en tu comunidad, ¿cómo estás aplicando los ajustes razonables para atender a las personas que están en situación de vulnerabilidad? ¿Qué estás haciendo tú? ¿Has revisado cómo están los accesos de tu institución? ¿Hay rampas suficientes? ¿Hay señalécticas? O sea, si realmente es para todos esa escuela, ya cuando empiezas a pensar y reflexionar sobre qué estás ofreciendo y si estás listo para esta comunidad. Entonces ya yo creo que ya estamos cambiando algo, ¿no? Ya estamos siendo más reflexivos y más respetuosos, tolerantes y empáticos con el otro, porque lamentablemente las personas no están cercanas a algún tipo de estas situaciones hasta que no la viven, hasta que no tienen un hijo, un hermano, un pariente, o les pasa a ellos en su mismo cuerpo, en donde pierden alguna función, que entonces sí te das cuenta lo importante que es precisamente encontrar espacios incluyentes. Sí, no, de verdad que sí. Yo también lo he comentado mucho, ¿no? Digo, nos cuesta ser empáticos y empáticas como personas porque no tenemos esa capacidad de darnos cuenta realmente lo que se sufre hasta que lo sufrimos, ¿no? Y es lamentable esa situación porque no necesitamos llegar a ese extremo para ponernos en el lugar de la otra persona y apoyarle si se puede, ¿no? Porque a lo mejor pensémoslo como de que lo que doy voy a recibir, ¿no? ¿Y qué quiero para mí? Bueno, pues entonces lo voy a dar, ¿no? Porque a lo mejor de la persona que menos me estoy esperando es quien más me va a ayudar, ¿no? Sí. Entonces, fíjate que tengo una amiga que empezó a aprender lengua de señas mexicana y luego sus hijos. Y luego yo también dije, yo también quiero, y mis hijos sí nos preguntaban mucho que si nosotros teníamos algún hijo en alguna situación, algún hijo sordo, ¿no? No. Pero ¿cómo cambia de verdad cuando tú saludas a una persona sorda en lengua de señas? Cuando le das las gracias, cuando le aplaudes, ¿qué cambio de expresión das? Eso ya es significativo, reconocerles a esa persona. Encontrar que esa persona tiene dificultad para caminar y llega a un edificio donde tiene que hacer un trámite y el edificio cuenta con rampas. Como deben de ser, porque luego hay rampas, así súper inclinadas, ¿no? Súper inclinadas, no son Pero sí, qué maravilla es poderse desplazar sin más apoyos, de una manera independiente. De eso se trata la ley. De eso se trata, de que ellos puedan moverse en espacios realmente incluyentes, ¿no? Ay, sí, qué bonito. Ojalá que pase prontamente. Ya está pasando. Por completo. Sí, es cierto. Porque tampoco hay que valorar, que hemos hecho. Sí, hay que valorar lo que ya se está, lo que se tiene, que sí se ha hecho. Se ve más edificios con más rampas, con más accesos, con más señalécticas. O incluso he visto instituciones de gobierno que incluyen mucho a personas que tienen algún tipo de discapacidad, a personas diversas, a que ya no importa tanto tu imagen si tienes un tatuaje aquí o si vienes de determinada colonia, etcétera, Eso está hablando también de un cambio en la sociedad, de más aceptación y tolerancia, cosa que antes no hubiéramos podido observar. O sea, por ejemplo, un Jalapa es muy conservador, un Coatepec es muy conservador y otras ciudades, ¿no? Pero sí ha habido más amplitud o más recepción en esos cambios. Sí es significativo. Yo creo que sí hay que aplaudir esos avances, pero sí, de que falta mucho más, ve las calles de Jalapa. Para una persona de edad avanzada es difícil desplazarse por las banquetas de Jalapa. Entonces es todavía mucho que hacer, sí, pero se está haciendo y por eso es importante seguir impulsando este tipo de prácticas. La perspectiva de género lo tenemos que aplicar en todo,
pero cuando ya la asimilas y ves la importancia, entonces ya te mueves de manera diferente, ya la defiendes. Completamente. Adriana, sí. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta la implementación de políticas de igualdad de género en el sistema educativo mexicano? Muchos. Sí, mucha sensibilización a docentes, a directivos, dar capacitaciones no solo a docentes, sino a sus directivos y a los padres de familias, toda la comunidad, incluso a los administrativos, porque no. ¿Quién recibe a las personas? Pues muchos del personal administrativo, y si no está capacitado para atender y recibir a cualquier tipo de persona que llegue, ahí tenemos un problema, ¿no? Sí. Y los libros de texto falta mucho más para hacerlos inclusivos, entonces faltan más planes y programas para que intervengan nuestros libros de texto en todos los niveles, porque se está hablando mucho del nivel básico, pero falta más en los niveles, ¿no? Pues aquí en UPAP sí estamos implementando eso. Muy bien. De verdad tenemos un equipo de trabajo que aquí se forman las propias guías y la verdad es que mis respetos para el contenido, tanto como para la estructura, la manera en que se da a conocer este contenido educativo para las y los aprendientes de aquí de esta casa de estudios, la verdad es que de muy alto nivel. Es que sí se puede dar la transversalización, claro, y darle el enfoque de género. Lo único que falta es voluntad política. Aquí hay, por lo que comentas, voluntad política. Eso es el tema que también da respuesta a tu pregunta. La voluntad política, destinar recursos para este tipo de acciones, ¿no? Sí. Dotar a las instituciones precisamente de esos recursos, como para que tengan las rampas, materiales educativos, herramientas, para que puedan tener las señalécticas adecuadas, o el personal dar capacitación al personal en lo que se requiera, ¿no? En este caso, buscar generar más intérpretes, pero también buscar que la misma comunidad sorda de capacitación, también darles este trabajo. En la Universidad Pedagógica Veracruzana tenemos esa voluntad política de precisamente el cuidado de las personas con discapacidad, y hay mucha voluntad de otras universidades que yo veo que sí están haciendo una labor incluso con los recursos que se tienen en este momento. Por eso es importante incentivarlas con más y mejores recursos para que ellos también puedan pues ofrecer mejores herramientas. Lo comenta SUPAP, pues son acciones afirmativas padrísimas, bien por OPAP, pero sí hacen falta que los demás organismos se sumen, ¿no? Y que vean la importancia de hacerlo, y se genera comunidad. Eso es importante. Ay, sí, y una comunidad que está de acuerdo, que es importante eso por también, supuesto. ¿no? Digo que a fin de cuentas, no sé, yo puedo hablar acerca de la evolución de una capacitación o de una sensibilización a un determinado grupo de personas, ¿no? Y vienen siempre las apáticas, las que dicen, yo no sé para qué me dicen esto, si esto no me va a servir a mí en nada, yo tengo mi vida perfecta, así me funciona completamente como estoy, nada más me hacen perder el tiempo, tengo mucho trabajo, bla, 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 ¿no? Pero ¿qué tal cuando ya están capacitados y cuando ya se empiezan a dar cuenta que estos temas, híjole, también pueden ser divertidos y también son muy informativos y también me pueden sacar de muchas dudas acá, ¿no? Porque a lo mejor no lo expreso así, pero tengo acá una maraña de cosas, ¿no? Y a lo mejor en estas capacitaciones me está dando las respuestas a lo que yo estoy necesitando. Y ahí es cuando se empieza a ver la voluntad de cambio, ¿no? Sí, mostrarles a los docentes nuevas técnicas de enseñanza de la perspectiva de género también es importante. A veces no saben cómo. También a través de la capacitación se les puede mostrar las técnicas de enseñanza para que las apliquen con sus pares, con sus alumnos y en la comunidad con los padres de familia. Sí. Por ejemplo, yo veo una resistencia cuando me toca capacitar en protocolo de acoso y hostigamiento sexual de los docentes. Entonces se molestan, no les gusta hablar de esos temas, les parece como absurdo ese tipo de protocolo, ¿no? ¿Cómo es posible? Y también el abrazo, y también, sí, nada que no sea con consentimiento es válido, ¿no? Y hay rechazo, pero ya cuando les explicas el trasfondo, el porqué y las afectaciones que ha habido a vidas, ¿no? Y que también pueden incurrir, insisto, en responsabilidad civil, penal y administrativa. Entonces ya lo toman como, con seriedad, sí, cierto, ¿no? Con seriedad, pero además no te lo estamos diciendo como amenaza, te estamos diciendo como una forma de prevención para que tu comunidad fluya en un ambiente que
libre de violencias, que eso es lo que precisamente la administración pública es lo que quiere. Ay, ambientes ojalá, libres ojalá. de violencia. Si identificamos los tipos de violencia, no es difícil incurrir en ellos, Claro, porque sabemos porque ya qué sabes. hacer y qué no hacer, ¿no? Eso es importante que los docentes conozcan. Yo siempre los invito Sí. a consultar la normatividad. Ahí está. Tenemos muchos micrositios. Cada dependencia de gobierno está obligada a mostrar en sus Sí, micrositios la normatividad vigente, fácil de descargar y porque antes decían es que las leyes están solamente entendibles para los abogados. No es cierto. Ya No, tienen un lenguaje no, bastante supercoloquial. sencillo para que cualquiera que la pueda consultar pueda ser de fácil acceso, ¿no? Así es. Entonces sí es importante que se informen, que lean. Están las unidades de género que también se pueden Muy acercar importantes. para que reciban también información y capacitación. Yo estoy observando mucha capacitación en eso. En esta administración, la licenciada Tello está enfocadísima en las unidades de género. A todas nos están precisamente pidiendo que diseñemos, que presentemos programas de capacitación para seguir apoyando al magisterio. Está padrísimo, qué bueno. Es más trabajo, pero yo creo que se va a ver mucho más el avance del cambio social, ¿no? Así De ese es. que tanto queremos que la gente conozca y que pues también lo tome como suyo, ¿no? Porque sí es impresionante ver el cambio de ya no la violencia en tu casa, que ya seas más consciente de cada cosa que haces y dices y cómo lo expresas, porque eso también te va formando a ti como persona, ¿no? No es así como de que saco roto porque necesito. No, o sea, sí va cambiando tu manera de ver la perspectiva, la visión del mundo, de situaciones, etcétera, etcétera, ¿no? De todo eso. Así es, Sumamente importante. Adriana, desde tu experiencia, ¿cuál sería tu invitación a las y los asesores solidarios, aprendientes y comunidad universitaria de UPAP para promover y repensar todo lo que nos has compartido hoy? Ay, te agradezco. Infórmense. La información es poder, infórmense, hay mucha información circulando, sí, a veces pecamos de infobesidad. Ándale, ajá. Hay que ser selectivos con lo que recibimos, pero por eso están los portales, ¿no? Los portales de información, las universidades, todas las instituciones, insisto, tienen su portal de normatividad. Acepten la capacitación que reciban, acéptenla y de verdad, vívanla y apréndanla, porque luego pueden tomar capacitación, pero no ¿Le salió por acá? Sí, pero sí es muy importante porque es en beneficio de ellos y de su comunidad. De verdad, la figura de un docente, me queda claro, impacta las vidas. Un jovencito que puede tener carencias en el hogar, pero llega al aula y tiene un maestro que puede representar a alguien de una profesión aspiracional, un ejemplo para salir de su situación, que puede ser bastante lamentable, sí cambia la vida. Yo conozco casos impresionantes donde una palmadita del docente, una palabra de aliento puede cambiar vidas. Por eso el docente es el eje fundamental en la educación de los jóvenes. Trabajan con vidas, impactan muchísimo. Una palabra de aliento como un trato discriminatorio pueden afectar mucho. De verdad, si se manejan de una manera discriminatoria para los jóvenes, sí pueden afectar seriamente la vida y puede haber deserción, pero un buen docente puede de verdad cambiar significativamente la vida de nuestros estudiantes. Por eso es importante ser empático, observar a nuestros alumnos cómo están y estar capacitados para enfrentar esa situación. Exacto. Porque imagínate que pedir ayuda. Si estoy viendo que me está rebasando, aprendamos a también el darme cuenta, sabes que yo no te puedo apoyar, pero mira, te voy a ayudar conectándote con esta persona. Si estoy informado, conozco manuales, conozco protocolos, ¿no? Hablo con mi director, oye, me está pasando esto, ¿qué protocolos tenemos? Porque también es otro tema importante, la aplicación de protocolos eficazmente. Sí. Eso es todo un tema. No saben cómo aplicar protocolos, no conocen los protocolos y eso pone en una situación de vulnerabilidad la armonía de una institución educativa. Sí. Por eso es importante conocer nuestra ley, qué nos toca, que además nos ayuda y nos beneficia y nos cuida de incurrir en cualquier tipo de responsabilidad. Sí, porque luego dicen, pero es que yo lo hice sin saber. Sí, pero es tu responsabilidad no te igual. Exime de responsabilidad. No, exactamente. O sea, el hecho de que no lo hayas hecho queriendo no quiere decir que ya no eres culpable. Fíjate, Marifer, que yo he visto
que hay mucha buena voluntad, pero ¿qué creen? Puede haber mucha buena voluntad, pero si la aplicamos mal, también podemos incurrir en responsabilidad, aún habiendo buena voluntad, si no sabemos manejarnos bajo la norma. Entonces a veces nos inventamos soluciones o situaciones sin pedir asesoría jurídica o sin apegarnos a la norma, y aún por muy buena voluntad podemos incurrir en algún tipo de responsabilidad. No quiero sonar que al escucharme se sientan amenazados por ningún momento, ¿no? Pero sí es necesario que conozcan sus derechos y que conozcan y reconozcan sus obligaciones, ¿no? Y el papel tan determinante que juegan en una comunidad estudiantil, pero también en una comunidad urbana. Yo he visto lo que hacen docentes llegando a una comunidad rural, cómo pueden levantar a una comunidad. Yo he visto muchas investigaciones al respecto, cómo cambia la comunidad cuando llega un docente con ganas de hacer y hacen un trabajo colegiado con el presidente municipal y se mueven y de pronto mejoran la escuela y de pronto el parque y de pronto hay áreas deportivas y hacen kermés. De verdad se hace un entorno muy agradable. Sí se puede, sí lo he visto. Entonces, ¿qué hace falta? Voluntad y voluntad política, ¿no? Y es un trabajo colegiado de autoridades con docentes y directivos, padres de familia. Completamente. Pues Adriana, muchísimas gracias por compartir con todas y todos nosotros aquí esta información que es sumamente importante que la conozcamos, que como, me pongo como padre, madre de familia de este lado y digo, me tocó ver cómo estaban hasta quemando los libros, ¿no? Y yo decía, ay, no, es que nos estamos viendo bien mal sin ni siquiera darle la apertura a conocer este cambio, ¿no? A fin de cuentas, ¿cómo nos vamos a dar cuenta si está sirviendo o no? Pues aplicándolo, ¿no? Y si no da el resultado que queríamos, pues nos da chance de modificarlo para que dé el resultado que queremos, ¿no? Pero antes de eso yo diría, informándote. Antes de eso, informándote. Y hubiera habido una situación diferente, porque hay un trabajo de por medio y es una falta de respeto también a ese trabajo y a las personas que lo hicieron. ¿No? Entonces sí, claro que sí. Pero partimos de la tolerancia, del respeto, de no aplicar la violencia, tarea para todas las personas. Pónganse a investigar cuáles son los tipos y modalidades de violencia y no los apliquen. No, y las unidades de género, todas, de verdad, todo el tiempo estamos compartiendo mucha información de manera muy sencilla para que cualquiera que pueda leerlo sea de fácil acceso, ¿no? O que se den cuenta que no es una situación extrema, ¿no? Porque luego dicen, ay, pero pues no vino golpeada, ¿no? Ajá, sí, pero tú no sabes por qué no habla con alguien, porque todo el tiempo está en el celular, porque no se concentra, porque no tiene la apertura de socializar correctamente o de una manera adecuada en el grupo en el que esté. Hay muchas situaciones, ¿no? Es que la violencia psicológica no se ve y lamentablemente hay gente que no se da cuenta y nos damos cuenta cuando esa persona ya no existe. Y eso es lo que debemos evitar, ¿no? De verdad, el índice de suicidios es un tema delicado también. Ha aumentado mucho el índice de suicidios en nuestros jóvenes. Por tanto, precisamente por eso necesitamos seguir sumando y buscando incidir en mejores prácticas educativas para buscar que no haya la deserción escolar y también identificar en qué situaciones están los jóvenes para buscar mecanismos de ayuda y apoyo. Muchísimas gracias, Adriana. Yo creo que está súper claro el mensaje. Yo creo que a la gente le va a servir mucho esta información. Por favor, replíquenlo con la gente que ustedes crean que le puede servir. Investiguen, tomen el consejo que está dando aquí Adriana, que ella ya sabe de esto, está inmersa en todo este mundo y sabe completamente de cuáles son los beneficios de que podamos adoptar un nuevo, método de aprendizaje, ¿no? De alguna manera. Estamos cambiando el método para que igual se integre, ¿no? Entonces, ahí les dejamos este programa, chicas y chicos, personas grandes, adultas, chiquitas, chiquitos, a todas las personas que nos están viendo y escuchando, que se tomaron el tiempo de estar hasta aquí, escuchando esta plática que estuvo muy, muy interesante. Por favor, tomen lo que les guste, lo que no, y lo que puedan compartir, compártanlo. Muchísimas gracias, Adriana, nuevamente. Por el espacio, muchas gracias. Gracias. Y yo me despido de todas y todos ustedes. Como siempre, es un gusto estar nuevamente aquí en Miradas Diversas un martes más. Nos vemos el siguiente martes a las 10 de la mañana aquí en redes sociales de UPAP. Recuerden que estamos trascendiendo en comunidad. Por amor a Veracruz. Gobierno del Estado.